Entonces, buenas noches para todos. Hoy pues damos inicio a la fase análisis, que es como pues después de la fase inducción, y acá pues están los que aprobaron. Hay algunos que todavía tienen cosas pendientes, entonces es necesario aclarar que sin aprobar la fase inducción no podemos continuar con la fase análisis, ya que la fase inducción es un requisito primordial. Se les está dando plazo hasta el día 24 de mayo para que se puedan colocar al día, ¿listo? Entonces, no sé si por acá se encuentra Lady Rocío Carreño. ¿No? Tengo también a Lizeth Tatiana Rodríguez Rodríguez, Lina María Suárez Ávila. Aquí estoy, profe. Hola Lina, ¿cómo estás? Es que tienes una evidencia pendiente, la segunda evidencia la tienes en estado D, yo te la rechacé porque no cumplía con los parámetros establecidos. No sé si has revisado la plataforma Sajuna y ya sabías que tenías esa evidencia que presentarla nuevamente. Sí, señora, yo te escribí justamente. Yo la hago esta noche y esta noche mismo la cargo. Listo. Juana Valentina Bejarano Patiño. Neivi Tatiana Cubides. Eric Calderón. Selena María Daza. Evelyn Dayan Jaramillo. Milena Morales. Juan Esteban Vera. Erika Joana Campín y Enid Salomé Cardona. Estas serían las personas que tendría pendiente para que se pongan al día con las calificaciones, teniendo en cuenta que sin aprobar esta fase, pues llegado el 24 de mayo y no han todavía no se han colocado al día, se enviarían directamente para deserción. ¿Listo? Entonces es súper importante que terminemos de aprobar la fase inducción, porque sin esto, ya yo les en los correos enviados les había rectificado, les había aclarado que era súper importante para poder seguir con la etapa de la fase de análisis. ¿Listo, chicos? Entonces, en esta fase vamos a conformar los grupos de a 4 personas. Por allí los vi muy activos en el grupo de WhatsApp conformando los grupos. Entonces, no sé si ahora por el grupo una sola persona se encarga de mandar los nombres pues de cada grupo, ¿listo? Para mí ir armando acá y ir revisando también para el tema de cuando tengan que entregar la primera evidencia, ¿listo? ¿Quedó clara esa parte de armar los grupos? Bueno, los que ya tienen como tal grupo. Los que quedarían pendientes y no tienen grupo, yo me encargaría pues de armar esos grupos. ¿Listo? El hecho de que trabajemos en grupo, de que podamos pues hacer las actividades porque es bastante tedioso con el tema de la conformación como tal, pues de la empresa, ya que tiene mucho papeleo, es bastante larga, los ejercicios son bastante largos también, entonces sería como para todo ese tema. ¿Listo, chicos? ¿He sido clara hasta allí, hasta ese momento? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, vamos a Sí, crear profe. una empresa que va a ser comercial. Es una empresa SaaS de tipo comercial. ¿Qué quiere decir comercial? Que es una empresa que se va a dedicar a la compra y venta de productos
y artículos. ¿Listo? No quiero que en la Constitución el objeto social sea un restaurante, porque en un restaurante se presta un servicio. Que no sea una funeraria, porque una funeraria es para servicio. Después, Que no sea una empresa, perdón, que no sea una empresa productora, es decir, las empresas avícolas, las que se dedican a producir los huevos, carnes, sí, cosas así, porque esa no nos va a servir para el tipo, pues, de actividad que pretendamos, pues, desarrollar, ¿listo? Entonces, el hecho es de que empecemos a trabajar así. La empresa, no sé, ustedes qué les parece, que creemos una empresa, ejemplo, que todas las empresas, dame un momento, Lina, ya te doy la palabra, que la empresa sea, que todas las empresas se dediquen, ejemplo, a la compra y venta de productos tecnológicos, a la compra y venta de productos para el hogar. Lo único que nos diferenciaría sería el tema del nombre y pues la constitución y todo ese tipo de cosas. Esto lo digo, ¿por qué? Porque a la hora de desarrollar pues los ejercicios estaríamos como pues como a la par, ¿sí? De que, ejemplo, hacemos un listado de todos los productos que vamos a comprar y de todos los productos que vamos a vender. Y, por ejemplo, si creamos empresas diferentes, entonces, por ejemplo, yo puedo crear una de productos tecnológicos, ustedes pueden crear un ejemplo de supermercados, de carros y cosas así. Entonces, a la hora de explicar los ejercicios, ustedes tendrían que adaptar esos ejercicios a sus empresas. Entonces allí muchas veces pues el tema de los inventarios pues no cuadra, pues no sé, ustedes cómo están de acuerdo o no están de acuerdo en que se cree una sola empresa o pues si no cada grupo pues crearía su empresa dependiendo a lo que se quiera dedicar, pero siempre y cuando sea comercial. Lina, dime. Justamente iba a atacar ese tema, profe. Me parece que es mucho más significativo el aprendizaje en donde cada grupo creará su empresa. Veo que se puede como matizar un poco en el tema del dropshipping, en tema de venta de tecnología, de venta de todo este tema, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces podría ser equipos de tecnología, equipos de, por ejemplo, muebles y enseres para la casa, supermercados, ropa, cosas de maquillaje, bueno, todo ese tipo que son productos que nosotros fácilmente compramos y comercializamos. Entonces, los grupos se conformarían así. Por acá tengo personas que me están preguntando que si se puede crear, se puede hacer un grupo, una sola persona. Profe, se puede hacer un grupo con una sola persona. ¿Cómo así? No te entiendo, Angélica. Entendería yo que es Profe, más no sé que se por puede qué. trabajar Buenas individual. noches, profe, con Angélica. No, Hola, esa no es la Angélica. pregunta. No sé por qué no le muestra el mensaje completo. Mi pregunta es que si se puede hacer un grupo con una persona que esté en otra ficha, pero esté igual en el tema de gestión contable o no. El problema es que, no sé, la ficha está también empezando ahora o ya va más adelantada y cosas así, porque el hecho es que vayamos todos como a la par. Estamos Entonces, igual. no sé si estará, pero entonces yo creo que debe estar con Adriana o con Lu Jenny, creo que son las instructoras de las otras fichas que acabaron de ingresar también. Ok, sí, es como para preguntar, usted me dice sí o no y pues ya Pues no lo hay. ideal sería que no, porque no sé cómo van a Ok. manejar ellas la metodología, no sé ellas cómo lo trabajan, si lo trabajan de forma individual
o lo trabajan de forma grupal. Lo digo porque es que el momento de calificar, ustedes en este grupo tengo 71 personas, entonces ustedes se imaginan yo calificando 71 informes de 100 hojas, de 50, de 80 hojas más o menos que están en los primeros informes. Me vuelvo un 8. No hay problema, profe, solamente era eso, listo. No hay problema, igual Listo, yo ya tengo dale. mi grupo, era como para descartar. Vale. Dime, ¿Vale? Lina. No, señora, yo no he preguntado nada. Ok, es que tenía la manito arriba. Natalia ¿Cómo Cubides. bajo la mano? Ah, ya. Hola, buenas noches. Mira, yo ya tengo tengo el grupo con Andrea. Ay, no me acuerdo bien el, Soy yo, el hola. apellido de ella. Nos faltaría otra. Y también se puede el tema de medicamentos, de compra y venta de medicamentos. Sí, Esa es mi claro, otra. complemento de medicamentos también se puede, ya que es una droguería, entonces también se va a dedicar al tema de comercialización. Ah, vale, listo, sí. Es que se me facilita más por lo que yo trabajo en una droguería. Sí, entonces así sería mucho más fácil porque llevarías un inventario. Igual tenemos que hacer el tema de compras, primero que todo, y obviamente el tema es muy importante tener en cuenta el tema de la constitución de la empresa. Vamos, ejemplo, vamos a hacer 4 socios en la empresa. Entonces, el capital vamos a colocarlo que sea entre 300 y 500 millones, que nos entraría dentro de una empresa, pues sí, pyme. Listo, entonces allí el número de empleados, pues ya ustedes lo definen dependiendo pues del organigrama y del tipo de empresa, ¿verdad? Porque no es lo mismo el personal que yo voy a necesitar, ejemplo, en un supermercado, al personal que yo voy a necesitar en una droguería o en un almacén de compra y venta de equipos de electrodomésticos, de computadores y todo ese tipo de cosas. Entonces, allí sería mucho más, eso sí depende el tipo de empleados, la cantidad de empleados que vayan a manejar y obviamente pues tienen que hacer el tema de el acta de nombramiento de un representante legal, el acta de constitución, Cámara de Comercio y todo eso. Entonces, ya les voy a explicar, ejemplo, déjenme acá, ya les proyecto pantalla. ¿Me confirma si están viendo allí la pantalla? Sí, señora. Entonces, Sí, chicos, por profe. ejemplo, yo les voy a proporcionar esto, que sería el tema del acta de nombramiento del representante legal de la sociedad. Vamos a formar una empresa SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas, ¿listo? Entonces, todo esto que está en azul y en amarillo son las cosas que ustedes deben leer, que deben reemplazar con sus nombres y cosas así. Listo, por ejemplo, acá el presidente delega un presidente, un secretario, otro secretario, como lo quieran definir acá. Entonces, este es el ejemplo para hacer como tal el nombramiento del representante legal. Listo, también tenemos el acta de constitución de las SAS, que sería toda esta parte que yo les subrayé en amarillo para que lo tengamos en cuenta y podamos, pues, como tal, desglosar. Esta parte que son acá el tema de las acciones y eso. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos en cuenta dependiendo cuál va, por ejemplo, esta nada más, esto es un ejemplo que nada más está con 50 millones de pesos, teniendo en cuenta que lo mínimo con lo que se puede conformar nuestra empresa son 300 millones. Y de allí en adelante hasta 1.000 millones, ya eso depende de ustedes qué tanto capital quieren aportar y cómo lo vayan a aportar.
Igual, acá en esta parte no tendría nada que ver eso. Entonces, por ejemplo, acá ellos son que 2.000, que 200, 2.500, que conformarían pues los 25 millones y 25 millones de cada uno, ¿listo? Entonces, esta sería la parte del acta de constitución como tal de la SAS. Acá lo que es los nombramientos, quién va a ser el gerente, subgerente y cosas así. Listo, entonces también está como muy entendible para que ustedes la puedan adaptar. También tenemos este formato que es el root, que es súper importante. Esta es como si fuera lo que nosotros tenemos como cédula para la empresa. Esta sería como la cédula, ¿listo? Que es el root lo que caracteriza. Yo les voy a hacer un video de cómo es el paso a paso para diligenciar este root, teniendo en cuenta que son 6 hojas. Por ejemplo, la primera hoja, que es el tema de el MIT, este número no lo vamos a inventar porque es una empresa didáctica. Este RUT, como es de una empresa de acá de Cúcuta, entonces es impuestos Cúcuta, ustedes depende de dónde está, si es impuestos Medellín, impuestos Bogotá, Bucaramanga, listo. Persona jurídica, todo este tipo de la 25, 26, 27 no se llenarían, 28 también, esto aplica solamente cuando son personas naturales. Y la otra cosa sería la razón social, que es el nombre, como se va a llamar nuestra empresa. El país, Colombia, y esto que es un dígito que identifica Colombia, norte de Santander, que viene siendo el código 54, y Cúcuta, el código de la ciudad es 001. Listo, tenemos el correo electrónico, la actividad principal, que les voy a enseñar cómo buscarla, el tema de cuándo damos inicio y esta que es muy importante, que son las responsabilidades que va a tener cada una de la empresa. Por ejemplo, 5 si son responsables de renta, la 48 que no son responsables, la 52 que son facturadores electrónicos y así sucesivamente. Entonces, todo esto se los voy a desglosar en un video del paso a paso de cómo llenamos esto, que es la parte del establecimiento, que sería la hoja 2, la hoja 3, que es la parte donde está el representante legal, quién es, la hoja 4, que son los accionistas, ¿sí? Es decir, acá estarían los nombres de cada uno de los accionistas, tipo de cédula, el número, primer nombre, segundo nombre, que sería los datos pues, de las 4 personas que conforman el grupo. Esta parte de contador y revisor fiscal, como apenas estamos empezando pues la empresa, no tendríamos, sería la hoja que no se llenaría, y la hoja 6, que es el establecimiento, que cómo se va a llamar, que dónde va a estar ubicado, dirección y cosas así. De igual, y la hoja 7 obviamente tampoco se diligenciaría. Entonces, este RUT yo se los paso a ustedes de forma editable junto con el video de cómo hacer como tal la constitución. Ahora, esta es una cámara de comercio que es de la ciudad de Cali. Entonces, esta parte que hace parte del encabezado, esta fecha de expedición está acá en amarilla, ustedes la van a editar conforme a la fecha de expedición de ustedes. Entonces está todo esto que está en amarillo, es lo que debemos cambiar. El número de matrícula, ustedes pueden colocar el que ustedes quieran. La fecha de matrícula en la Cámara de Comercio, ejemplo, la podemos hacer dentro de los tiempos, que sería más o menos del 27 de abril al 24 de mayo. Podemos hacer esta matrícula. Tendríamos esta fecha para colocar acá. Último año renovado no iría porque apenas la estamos conformando. Esta tampoco iría. El grupo de las MIF, que vamos a pertenecer al grupo 2, que son pequeñas y medianas empresas, son las pymes. Esto que es la dirección, dependiendo donde vayan a conformar la empresa. ¿Listo? Si son varias personas, ejemplo, una de Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Cali, entonces ustedes miran dónde radican la empresa. Listo, la persona jurídica, colocan el nombre, el tema de la constitución. Esta fecha debe ser la misma que les mostré acá, de acá,
que es la fecha de matrícula, la duración, cuánto va a durar esa empresa. Listo, el objeto social depende pues obviamente de la actividad económica que ustedes escojan, cuál va a ser el capital, es decir, por ejemplo, 300 millones, el capital autorizado y qué diferencia entre capital autorizado y capital suscrito. El capital autorizado, por ejemplo, esta empresa tiene 20.000 millones autorizados, pero nada más tiene suscritos 602 millones. Eso quiere decir que ellos más adelante pueden agrandar más a esa empresa hasta un valor de 20.000 millones en cuanto sea los aportes de los accionistas. Entonces ustedes podrían prácticamente suscribir 1.000 millones, y autorizar 1.000 millones y suscribir, ejemplo, 300, 500, 600, no habría ningún problema. O si quieren el capital autorizado, suscrito y pagado, el suscrito y el pagado sí va a ser el mismo. Pero entonces el capital autorizado no, ya eso es decisión de ustedes si quieren autorizar y suscribir el mismo capital o si lo quieren dejar diferente. Acá no habría ningún problema. ¿Listo, chicos? Acá el tema de la representación legal, quién va a ser el gerente, qué facultades y qué limitaciones va a tener ese representante legal, los nombramientos, entonces acá, por ejemplo, gerente principal, gerente suplente, la junta directiva, pues acá irían los 4 o los otros 3 que queden, los otros órganos de administración, como ustedes lo quieran distribuir. Entonces acá iría el número de documento, esta fecha también debe ser igual de allá de arriba, la inscripción y el grupo empresarial. El controlante, que va a ser pues obviamente el representante legal, la clasificación, este código SIU depende de la actividad económica que escojamos. Listo, y esto es información complementaria. Yo todo eso también se los brindaría a ustedes. Acá tenemos el tema del formulario de afiliación a la caja de compensación familiar de la empresa. Ustedes saben que la empresa debemos afiliarla para después sí afiliar dentro de la empresa a nuestros empleados. Entonces, este sería como tal el formulario de la empresa. Acá lo llenaríamos con los datos para poder hacer esto. Igual tenemos el formulario de la ARL y EPS, que también se debe hacer. ¿Listo? Este formato que les tengo acá de afiliaciones es para hacer las afiliaciones de los empleados. Entonces, ¿cómo funciona? Ejemplo, acá yo tengo Confanorte, EPS Sanitas, Colpensiones y ARL Sura. Ustedes esto lo pueden manejar dependiendo de a dónde quieran afiliar a sus empleados. Ejemplo, hay gente que afilia a Colpensiones, a Porvenir. Ejemplo, acá hay personas que afilian a Sura o también a Positiva. ¿Listo? Entonces, acá pues aplica Confanorte, Conforiente, dependiendo de donde ustedes estén, la caja de compensación, pues cambia. Pero, por ejemplo, acá la razón social, ejemplo que se va a llamar La Bonita SAT, automáticamente me va a cambiar el nombre en todas. Estos serían los datos de la empresa y los datos del trabajador. Entonces, por ejemplo, este empleado se va a llamar La DIFAES. Automáticamente me está cambiando todo el número de documento y entonces acá tendría que llenar uno y ya me está llenando la afiliación de las otras 4. ¿Listo? Entonces así tendríamos que hacer uno y así tendríamos que hacer con cada uno de los empleados. Si tenemos 5, 6, 7 empleados, tenemos que hacer esto mismo. ¿Listo, chicos? Para que se corrobore la afiliación como tal de los empleados. Pero igual acá ya está como mucho más fácil. Y tenemos el formulario de inscripción del ICA. Ustedes saben que este es el que uno realiza en las alcaldías municipales, dependiendo de la empresa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este es del departamento del Meta. Todo eso tendríamos que cambiarlo, los logos,
Entonces, este formulario como de inscripción, la razón social, el número de identificación que va a ser el NID con el dígito de verificación, nombre del representante legal, dirección, notificación, sería como llenar esto y listo. Esta parte de liquidación del impuesto, esto no se llenaría, nada, solamente llenaríamos hasta el objeto social principal, que estaría solamente pues de diligenciar como tal. De resto no sería más. Entonces, acá hay una lista de chequeo de qué debe tener la conformación de esa empresa. Entonces, hay una consulta y reserva del nombre, que es para saber que ese nombre no está siendo utilizado en Colombia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En Google vamos a buscar una página que se llama RUES, ¿cierto? Entonces, ejemplo, vamos a ver si mi empresa, ejemplo que se llame La Bonita SAS, por ejemplo, acá hay una empresa que se llama La Bonita Arte y Vestuario SAS, pero por ejemplo, si yo le escribo acá con doble N y le doy buscar, me dice, no se encontraron resultados. Ejemplo, yo a esto le tomo un capture y esta va a ser mi evidencia en el informe de que el nombre que yo le voy a colocar a mi empresa no está registrado actualmente en Colombia. ¿Listo? También tenemos la definición del tipo de sociedad, ya sabemos que vamos a conformar una SAS, el documento de identidad de los socios accionistas, si ustedes no quieren colocar el de ustedes porque es para una empresa didáctica, podemos con la IA crear los documentos, ¿listo? Por eso no hay ningún problema. El RUT, que es el que les voy a dar, el acta de constitución que también se las voy a pasar, el RUE, si este sí se consigue, dependiendo pues de dónde esté ubicado la empresa, en qué municipio. La Cámara de Comercio también se las paso, van a tener que hacer como la simulación de una resolución de facturación electrónica, una apertura de una cuenta empresarial de cualquier banco. Ustedes pueden descargar una de ustedes y la editan con los datos de la empresa. ¿Listo? La inscripción en industria y comercio, que también se las paso, la afiliación en la seguridad social y estos contratos laborales no los vamos a hacer por ahora porque sería pues demasiado largo y demasiado extenso con esos contratos. ¿Listo, chicos? Eso sería como tal los documentos que vamos a necesitar para poder como tal constituir nuestra empresa en este primer paso. Les voy a proyectar un video también de lo que sería como tal la formalización de una empresa. Bueno, arranquemos con esto. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que, seamos sinceros, a veces parece un dolor de cabeza, pero es absolutamente vital para cualquier condición de negocios. Vamos a desmitificar paso a paso cómo es el plan real para formalizar una empresa en Colombia. Yo sé que las leyes y todo el tema regulatorio a veces parecen un laberinto hecho a propósito para confundirnos, ¿verdad? Pero tranquilos, hoy vamos a traducir todo ese lenguaje técnico superdenso en una guía muy clara, directa y sobre todo fácil de seguir. Para empezar, pongamos la gran pregunta sobre la mesa. ¿Qué se necesita? Pero ¿qué se necesita de verdad para levantar un negocio legalmente blindado en Colombia desde cero? Esta es la duda que frena a muchísima gente brillante. Pero, a ver, al desglosar todo este papeleo nos vamos a dar cuenta de que no es un muro de cemento imposible de cruzar, sino más bien un camino bastante lógico. Lo que vamos a ver hoy es básicamente la linterna que necesitan para cruzar esa selva burocrática que desde afuera asusta bastante. Así que este es nuestro mapa de ruta para hoy. Primero, veremos el comerciante y la empresa. Número 2, elegir la sociedad. Pasamos al tercero, que son los pasos de formalización. El cuarto, la contabilidad y las normas DIV. Y para cerrar el círculo, el proceso administrativo. Vamos a darle. Empezamos con el punto 1, el comerciante y la empresa. Antes de firmar cualquier papel o salir a vender el primer producto, hay que tener clarísimo quién está al mando de este barco y bajo qué figura. Y aquí hay una diferencia fundamental. Persona natural versus persona jurídica.
Ojo acá porque esto es clave. Si actúan como persona natural, lo hacen a título personal. O sea, asumen todo el riesgo del negocio directamente con su propio bolsillo, con su patrimonio. Por el contrario, crear una persona jurídica es, bueno, es literalmente darle vida a un ente legal ficticio, con sus propios derechos y deudas. Es un escudo protector totalmente separado de sus fundadores. Básicamente es decidir entre cargar todo el peso del mundo en la propia espalda o armar una estructura blindada que lo soporte por nosotros. Y hablando de quienes asumen este rol, llegamos a la famosa palabra comerciante. Según el Código de Comercio, es cualquier persona que ejerce actividades mercantiles de forma profesional. Pero, y aquí viene la parte importante, ser comerciante no es solo un título bonito. Poner CEO y fundador en la biografía de las redes sociales no cuenta. Ser comerciante trae derechos, claro, pero sobre todo trae obligaciones legales muy estrictas. Implica matricularse oficialmente en el registro mercantil y, por supuesto, llevar una contabilidad en regla. Es un compromiso en serio. Y para medir el tamaño real de estas empresas, el decreto 957 de 2019 tiene un sistema súper fascinante. No se trata de adivinar o simplemente contar cuántas sillas hay en la oficina. Se mide estrictamente por los ingresos ordinarios anuales del año pasado, calculados en unidades de valor tributario, o VTs. Ya sea que el negocio esté en la manufactura, los servicios o el comercio, pasar de ser una micro a una pequeña, mediana o gran empresa depende 100% de estos umbrales precisos de facturación. Es un sistema métrico estandarizado y muy organizado, cero subjetivo. Pasemos al punto 2, elegir la sociedad. Una vez que decimos, listo, vamos con una persona jurídica, hay que elegir el vehículo legal para avanzar. Históricamente teníamos estas estructuras corporativas más tradicionales. Tenemos la sociedad colectiva, donde los socios responden por todo de forma ilimitada. O la incomandita, que mezcla niveles de riesgo. Luego están figuras un poco más blindadas, como la limitada o la anónima, donde por suerte la responsabilidad financiera llega solo hasta lo que aportaste al inicio. Las diferencias radican básicamente en cuántos socios se necesita, cómo se divide el capital, ya sea en cuotas o en acciones. Pero atención aquí, porque esta es la joya de la corona del derecho comercial moderno en Colombia, la famosísima SAS, o Sociedad por Acciones Simplificada. Esto fue un verdadero antes y después. Es el vehículo ideal hoy en día. ¿Por qué? Pues porque permite arrancar con un solo socio, protege el patrimonio personal y lo mejor de todo, se constituye con un simple documento privado. Chao a las escrituras públicas lentas y carísimas. Aunque no puede cotizar en bolsa, la SAS elimina de tajo toda esa fricción burocrática del pasado. Es, con justa razón, la opción número 1 indiscutible para las startups y pymes en el país. Seguimos con el punto 3, pasos de formalización. Bueno, hora de ensuciarse las manos con los trámites. El primer gran reto es aprenderse el abecedario fiscal, empezando sí o sí por el RUT y el MIT. El Registro Único Tributario, el RUT, es ese documento clave que le dice a la DIAN quiénes somos y qué responsabilidades tenemos. Al hacer esto, nos otorgan el MIT, el número de identificación tributaria, que opera básicamente como la huella dactilar fiscal de la empresa. Entender esto es fundamental, porque sin esto, literalmente no existimos en el ecosistema formal. Es el paso cero absoluto. Y de ahí la cosa agarra ritmo. Primero, hay que revisar que el nombre que queremos no lo tenga ya alguien más para evitar problemas de homonimia. Después, se arma el documento de constitución, se llena el extenso formulario RUES y ¡pum! Registro en la Cámara de Comercio. Pero ojo, que en paralelo hay que proteger a nuestro equipo de trabajo. Eso significa armar contratos laborales reales, hacer exámenes médicos de ingreso y de forma obligatoria afiliar a los trabajadores a salud, pensiones, riesgos laborales y pagarlos para fiscales. Esto es pasar de ser una idea en papel a una operación real de personas respaldadas por la ley. A estos pasos le siguen inmediatamente los requisitos tributarios y de funcionamiento. Por el lado fiscal hay que pedirle a la DIAN autorización para la facturación electrónica y prepararse para las declaraciones vitales como el IVA, la renta y el ICA. Pero además, el local físico tiene que ser seguro. Por eso nos exigen los certificados de bomberos, el de sanidad, el permiso de uso de suelos de la alcaldía e incluso, si van a poner música en el local, necesitan el permiso de SAICO y ASIMPRO. Todo esto arma un escudo para que la empresa opere con total tranquilidad. Entonces, si se lleva en una sola cosa de esta guía, que sea esta secuencia exacta. Arrancamos con RUT y NIT, luego saltamos al registro mercantil, después seguridad social para el equipo, de ahí al sistema de declaraciones tributarias y cerramos con los certificados de funcionamiento. Seguir este orden tal cual es lo que de verdad garantiza dormir tranquilos por la noche.
Y súper importante, previene sanciones tempranas que podrían quebrar un negocio recién nacido. Vamos al punto 4. Contabilidad y normas NIF. Ya con la casa en orden, hablemos del panel de control de la nave, la contabilidad. Y aquí entran las famosas NIF, las normas internacionales de información financiera. Básicamente son las reglas globales que nos dicen exactamente cómo registrar y medir los eventos económicos. Gracias a la Ley 1314 del año 2009, Colombia dio un salto enorme y se montó en este estándar internacional. O sea, ya no llevamos las cuentas como se nos ocurre, sino con una transparencia financiera de primer nivel. Y para que esto no asfixie a los más pequeños, el sistema está dividido con mucha lógica en 3 grupos. Porque, a ver, no le vas a pedir los mismos reportes a una tienda de barrio que a una multinacional, ¿verdad? El grupo 1 aplica las NIF plenas, diseñadas para los gigantes corporativos. El grupo 2 utiliza una versión para pymes, mucho más digerible. Y el grupo 3 opera bajo una contabilidad altamente simplificada, exclusiva para las microempresas. Es decir, las reglas crecen al mismo ritmo que la complejidad de la empresa. El impacto de mantener este orden es verdaderamente brutal. Tener la contabilidad al día no es solo un mal necesario para cumplirle a la DIAN. En realidad, es el idioma universal del crecimiento. Nos da los datos duros para tomar decisiones estratégicas, transmite una imagen de seguridad increíble y, seamos honestos, es exactamente lo que hace que una empresa se vuelva súper atractiva a la hora de buscar inversionistas o de pedirle una gran línea de crédito al banco. Llegamos al último punto, la sección 5, el proceso administrativo. Con la empresa armada, la contabilidad rodando, ahora viene el reto diario de maniobrar esta nave. Y para eso vamos a usar el clásico motor de Henry Fayol, que nunca falla. Son 4 pasos en un bucle constante. Planear, que es decidir a dónde vamos. Organizar, que es acomodar las piezas y recursos para llegar ahí. Dirigir, que implica tomar esos planes y liderar el equipo en la vida real. Y controlar, que es el mecanismo para revisar si la embarramos en algo, corregirlo rápido y volver a empezar. Si le hacemos un poco de zoom a esa primera etapa, la planeación, nos damos cuenta de que armar cimientos fuertes va mucho más allá de tener buenas intenciones. Va desde lo más inspiracional, la filosofía y la visión, hasta conectarlo con lo tangible. Pasa por fijar objetivos medibles, poner políticas claras, armar cronogramas estrictos y, finalmente, todo eso tiene que aterrizar en presupuestos financieros. Mejor dicho, pasar de las ideas a los números puros y limpios. Y, por supuesto, el organigrama de la empresa tiene que hacer juego con su nivel operativo. Si es un negocio pequeño, una estructura lineal con un solo jefe va perfecto. Pero en el instante en que crecen y se vuelven una pyme, ya necesitan departamentos especializados, o sea, un modelo lineal-funcional. Si necesitan consultores externos, entra el modelo STAR. Y si hablamos de una corporación gigante manejando proyectos masivos, el formato matricial es la única vía lógica. El esqueleto de la compañía siempre tiene que evolucionar. Todo este recorrido analítico converge directamente en una idea central. Cumplir todos estos pasos otorga seguridad jurídica y evita multas. Y bueno, en realidad, o mejor dicho, no hay que ver la formalización como un castigo burocrático del Estado. Es literalmente el escudo protector más impenetrable y el catalizador principal para que cualquier negocio colombiano pueda prosperar y crecer de verdad a largo plazo. Así que, con todo este inmenso plano de construcción listo y desplegado sobre la mesa, se abre un horizonte enorme. La gran pregunta que queda flotando para ustedes es, ¿cuál va a ser ese primer paso crítico que van a ejecutar hoy mismo para formalizar la próxima gran empresa que transformará a Colombia? El conocimiento ya está servido. La ejecución es el siguiente nivel. Listo, chicos. Entonces, ahora vamos a ir a la plataforma Sajuna, que es en donde vamos a encontrar, pues, como tal, qué debemos hacer para la entrega de las evidencias que irían como hasta el 10 y 20 algo, si no estoy mal, que creo que yo les di plazo para, serían 2 evidencias las que conformarían esta primera parte. Entonces, tenemos acá fase 1, análisis, tenemos la actividad de proyecto 1 y el material de formación. Acá tenemos un material que ustedes pueden acceder a él, que es un PDF, prácticamente el video es como un resumen
de lo que habla esta guía. Y también tenemos el recurso web, que acá son tipo como de unas diapositivas que estaría como más resumido, ¿listo? Entonces ese sería como el material que tendríamos nosotros para como tal podernos guiar. También tenemos la guía de aprendizaje número 1, que ustedes la pueden descargar. Allí está ese recurso. Entonces, en esta guía de aprendizaje, nosotros, ¿qué encontramos? Por ejemplo, es la técnica, bueno, lo primero es la actividad de proyecto que vamos a desarrollar, que es identificar el entorno empresarial y estructura administrativa según su normativa. Pero pues como tal nuestra competencia es reconocer los recursos financieros de acuerdo con la metodología normativa. Ya todo esto de acá serían otras, como tal, otras transversales que ustedes tendrían que ver. ¿Listo? Entonces, acá encontramos también lo que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, para esta actividad de aprendizaje, que es la 1, es identificar la empresa según la normativa comercial y laboral. Entonces, ¿cuál es la actividad? Dentro del proceso de formación como aprendiz se debe apuntar a un proyecto formativo. En este caso consiste en aplicar normativa contable, tributaria, laboral, comercial y financiera con responsabilidad social y ética a través de una empresa didáctica del sector productivo en el desarrollo de las guías que dará a partir de los desafíos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, es por LMS, que es la plataforma de Sajuna. Tenemos las guías de aprendizaje, tenemos el material de formación, que es la normatividad y formalización de la empresa, que ya se las di, el material de apoyo. Entonces, para esta primera evidencia es elaborar una infografía. Es una representación gráfica de clasificación de empresas y sociedades. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que elaborar una infografía por cada temática. Son 5 en total, relacionando los siguientes ítems y teniendo en cuenta la normatividad vigente. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una infografía para qué es un comerciante, cuál es el concepto, deberes y derechos, por ejemplo, el registro mercantil, la Cámara de Comercio, cuáles son los actos mercantiles y cuál es el rol de las cámaras de comercio. ¿Listo? Entonces, hacemos una infografía para un comerciante, una infografía para una empresa, una infografía para una sociedad, una infografía para el proceso y los documentos y una para el direccionamiento estratégico. ¿Listo? Entonces, donde, por ejemplo, el direccionamiento estratégico, ¿de qué se encarga? De crear la visión, las políticas, valores corporativos y organigrama. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué es la visión? La visión es cómo se proyecta la empresa dentro de 5, 10, 15 años. Entonces, elaborar 5 infografías de comerciante, empresa, sociedad, proceso y documento y dirección estratégica. ¿Les queda claro esta primera actividad que tenemos que realizar? Sí, profe. Hola, profesora, buenas Buenas noches. ¿Sí me puede escuchar bien? Sí, claro. Buenas noches. Profe, de acuerdo a lo que usted nos está indicando, son 5 infografías, ¿cierto? ¿Esas se envían en un solo archivo? Sí, claro, se envían en un solo archivo, teniendo en cuenta que le hacen una portada y la bibliografía al final, pero entonces las infografías son como imágenes, entonces serían 5 imágenes y las envían en un solo archivo, lo pueden enviar en un archivo PDF, lo pueden hacer tipo diapositivas, como ustedes crean que es mejor. Yo por eso no les voy a colocar problemas, lo único es que sí, como tal, pues bien distribuido. La diferencia entre comerciante, empresa, sociedad, cuáles son los tipos de sociedades que hay y todo ese tipo de cosas, pues actualmente en Colombia. Ah, listo, entiendo. Profe, y otra consultica, es que aquí una compañera escribió y también estoy de acuerdo con ella. ¿Eso se envía
forma individual o uno por grupo? No, esto si lo vamos a Por enviar, favor. si vamos a crear los grupos, entonces enviémoslo de forma grupal, que cada grupo pues envíe la misma infografía, porque sería colocarlos a ustedes en doble trabajo y pues yo también en doble trabajo. Igual todo lo vamos a trabajar en los grupos, porque por ejemplo, ese sería el tema de la primera evidencia. La segunda evidencia es el informe ejecutivo o constitución y legalización de la empresa comercial, que sería prácticamente llenar todos los documentos que ya les mostré anteriormente. Entonces, por ejemplo, Cámara de Comercio, el RUES, el certificado de homonimia, las afiliaciones de cada uno de los empleados, la inscripción a Industria y Comercio, acta de constitución, el acta de nombramiento del representante legal, apertura de la cuenta, resolución de facturación electrónica. Entonces, este informe es muy extenso. Acá, pues, normalmente uno se distribuye y después, pues, como que va integrando todo. Entonces, por eso les digo, es mejor hacer todo en grupo y así, pues, vamos avanzando un poquito más. No sé si les queda alguna duda hasta allí. Igual acá en Sakuna está también el Listo, tema. profesora, entiendo. Muchas gracias. Muy amable. Listo. Están, por ejemplo, ya están las dos evidencias habilitadas que son para el tema de los envíos. Entonces, por ejemplo, les muestro, estas evidencias tienen tienen un plazo máximo. Todavía no, estas evidencias estarían habilitadas como hasta el 27, si no estoy mal, a ver, más o menos hasta el domingo 24 de mayo tendríamos plazo para hacer estas dos evidencias, más o menos 22 días. Estaría para que presentáramos tanto la infografía como el informe ejecutivo. Igual si ustedes lo van teniendo antes, lo pueden ir subiendo, yo voy calificando y en llegado caso de que yo tenga que enviarles la retroalimentación, pues se las enviaría y les daría para que vuelvan a subir el documento. Algo en lo que sí voy a hacer mucho énfasis es que por favor si vamos a trabajar en grupo, pues que todos subamos como tal la evidencia a tiempo, que subamos la misma, porque qué me está pasando pues en los otros grupos y ya se los dejé también súper claro que están trabajando en grupo, pero cuando voy a revisar las actividades o las evidencias enviadas, pues cada persona me está presentando una evidencia diferente, con valores diferentes y cosas así. Entonces se supone que si yo estoy con mi grupo, pues lo ideal es que todos subamos la evidencia a tiempo y subamos pues como tal el mismo archivo. También les voy a proporcionar acá pues como la guía de formalización. Esta también es como un resumen, entonces acá está como más detallado. Para los, igual ya está el video, también se los proporciono, pero entonces acá está como, pues plasmado lo que está en el video. Entonces acá uno puede ir como subrayando cosas. Yo les proporciono todo esto en el anuncio, pues de la clase del día de hoy, por eso no habría ningún problema junto con todos, como tal pues todas los documentos que hay que presentar y el video de cómo hacer para el RUT, para cómo llenar el RUT en la totalidad. ¿Listo? Entonces, no sé, por ejemplo, Lina, ¿qué pregunta tienes? Sí, profe, yo tengo pues varias inquietudes referente al trabajo. Más allá de las actividades que ya teníamos que hacer, ¿Cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, que no te escuché muy bien?
Lina. Buenas noches, instructora. A la Buenas compañera noches. Lina, a la compañera Lina como que se le cayó la Sí. conexión, no sé. Instructora, yo tengo una pregunta. ¿Es necesario hacer los grupos o podemos trabajar individual? ¿Cuál es el problema de trabajar individual? Pues no habría ningún problema, pero pues lo ideal sería que trabajáramos en grupo para ir pues como a la par y ir cada quien. Es que el problema está en que calificar 71 trabajo es complicado teniendo en cuenta todo este nivel de documentación, ¿sí? Pero ahí tengo también que en caso de tener inconvenientes con el grupo, si se podría llegar a trabajar solo, pues eso lo iríamos pues como tal resolviendo. Y los trabajos se envían de forma individual porque no está asociado que, por ejemplo, si yo subo el trabajo, automáticamente se le vaya a subir a los 3 compañeros. Entonces, lo suben todos. Se sube de forma individual y se califica pues de forma grupal, siempre y cuando pues todos lo suban a tiempo. No sé, por ejemplo, de a quienes les gustaría trabajar individual. O sea, A mí, yo lo pregunto es porque como aquí cada compañero tiene su responsabilidad, digamos, su empleo, etcétera, y no vamos a coincidir con el tiempo. Sí, exactamente. Pero, por ejemplo, sí, yo también tengo en los otros 2 grupos, también tengo gente que me está trabajando individual. Pero, por ejemplo, ahora la gente que está individual se quiere hacer en grupos por la extensidad de los trabajos que hay que hacer cuando empecemos como tal, pues a contabilizar. Pero Instructora, entonces, y lo que usted, disculpe, qué pena, y lo que usted nos acaba de poner, eh, las actividades, ese es el comienzo de la empresa. sí, ese es el comienzo de la empresa. Entonces, para constitución y formalización, legalización de la empresa, lo primero que se debe hacer, sí o sí, en estos momentos, es hacer todo el tema. Cámara de Comercio, acta de constitución, acta de nombramiento del representante legal, inscribirla ante Industria y Comercio, sacar el certificado de bomberos, sacar el certificado de uso de suelos, sacar resolución de facturación electrónica. Es como si fuéramos a crear una empresa, pues en vida real, pero esta sería de forma didáctica, teniendo en cuenta que esta empresa iría hasta diciembre prácticamente del próximo año, que es cuando se acaba la etapa lectiva, como tal, antes de ustedes ingresar a la etapa productiva. Entonces, esta empresa que ustedes crean desde ahora hasta el final. Van a Ok. tener muchos movimientos porque van a tener que hacerlo de costos, vamos a tener que hacer declaraciones de ICA, de retención, de IVA, declaraciones de renta. Entonces, pues todo va a ir enfocado como tal a la empresa. Bueno, a mí me gustaría formar grupos en lo posible con personas pues, de mi ciudad porque no sé, me parecería que de pronto en algún momento nos podríamos eh, integrar en algún lugar y así pues poder hacer algún trabajo, si así lo requiere, porque si todo lo podemos hacer virtual, pues mucho mejor. Sí, pues eso cada quien se define pues como tal en el grupo, por eso pues vamos definiendo y cosas así pues para poder ir empezando como tal. Dime, Angie. Profe, buenas noches. Profe, a mí Bueno, sí me gustaría, con respecto a lo que dijo la compañera, hacerme sola. Es un punto. Y lo otro es que yo tenía una pregunta, puede ser hasta muy, pero entonces me quedó la duda de que si la portada para lo de las infografías, la portada es
una sola para todas y lo mismo las referencias, una sola para todas o cada una debe tener su portada y sus referencias. No, porque es que, no, ejemplo, tú haces una portada que va, por ejemplo, escena dirigido a, realizado por, sí, es una portada normal y de ahí para abajo estarían las 5 infografías y en una última hoja todo el tema de la bibliografía, de donde sacaste pues toda la información para hacer el tema de las infografías. No sé si esa es tu pregunta. ¿O Sí, estabas Ok, pensando profe. que si sí, había ya que me hacer quedó una claro. portada por cada infografía? Sí, o sea, como para que cada infografía tuviera sus propias referencias y eso. No, Entonces, esa era la idea. es una referencia por todas. Igual yo creo que para todas vas a necesitar diferentes tipos pues, de enlaces y todo, entonces los citas al Sí. final, no hay ningún problema y pues obviamente la portada que pues evidencie pues quién está enviando y a quién va dirigido. Ah, ok, profe, muchas gracias. Listo. Yasmith, Em, Profe, mi pregunta es, de pronto, como vamos a trabajar en grupos, ¿nos podríamos repartir por temas los trabajos o cada uno sí. tiene que participar en cada tema? O sea, ¿cómo Sí, podríamos? claro. O sea, lo ideal de trabajar en grupo, ¿cuál es la idea? Se supone que, por ejemplo, en esta primera conformación, ejemplo, es muy importante, la demora es como definir el nombre y definir la actividad económica. Esa es otra cosita que se me olvidó mostrarles. Entonces ya acá les voy a compartir otra vez pantalla. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos para saber qué actividad económica vamos? ¿Me están viendo ahí mi pantalla? Sí, señora. No. Sí, Sí, señora. Hay una página que se llama SIU. Entonces, acá vamos a encontrar todas las actividades económicas que hay, ejemplo, para conformación de empresas. Entonces, está por palabra clave o por código. Por código, pues todavía no sabemos. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir comercialización. No se encuentra. Entonces, son las actividades compra. Sé que son las actividades de la 47. Por ejemplo, comercio. Ah, entonces vamos a buscarla por esa parte. Entonces, sacar por palabra, entonces vamos a buscar comercio. Por ejemplo, esta cultivo de flores no me serviría, por ejemplo, todas estas de 4. Comercio de vehículos automotores, comercio de motocicletas, comercio al por mayor de productos alimenticios, comercio al por mayor de bebidas, comercio al por mayor de productos textiles, comercio al por mayor de calzado. Entonces, acá esta sería nuestro código SIU. Ejemplo, que si mi empresa es de prendas de vestir, entonces mi actividad va a ser la 4642, que es comercio al por mayor de prendas de vestir. Y allí o por ejemplo, de calzado, por ejemplo, de maquinaria y equipos agropecuarios. Entonces, toda esta lo que tiene que ver con la 4 sería prácticamente todas las actividades que nosotros podemos ejercer. Por ejemplo, comercio al por mano realizado a través de Internet, si queremos también implementar esa, comercio al por menor realizado a través de casas de venta por correo. Entonces, por ejemplo, podemos tener hasta 3 actividades, pero siempre y cuando sea de comercio. Por ejemplo, acá las 5, la 56 ya es expendio a la mesa de comidas preparadas. Ya esta no nos serviría porque esta es una empresa de prestación de servicios, que nos prestan un servicio, que nos atienden y cosas así, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sería acá toda la 4. Entonces, por acá podemos buscar la actividad económica a la cual se va a dedicar nuestra empresa.
Fui clara en ese sentido. Por ejemplo, las tres son de mantenimiento, tampoco nos servirían, o fabricación tampoco, porque serían productoras, cultivo de flores tampoco, de actividades posteriores a la cosecha tampoco nos serviría. Entonces, por ejemplo, acá de productos alimenticios, si queremos, por ejemplo, ver nota, acá nos va a decir qué incluye y qué excluye. Por ejemplo, el comercio al por mayor de materias primas agrícolas que incluyen la clase 4620, que es comercio al por mayor de materias primas agropecuarias de animales vivos. Esta no se incluiría dentro de esta 4631 porque sería parte de la 4620. Entonces allí podemos ver las especificaciones que tiene cada una de esas actividades. Entonces, al principio, como lo más difícil, sería el tema después de definir el nombre y definir a qué se va a dedicar nuestra empresa como tal. Entonces, dependiendo de eso, pues se pueden distribuir, ejemplo. Yo me dedico, ejemplo, a terminar el acta de nombramiento del representante legal, el acta de cómo diligenciar el RUT, de cómo inscribirlo. La otra persona se encarga de hacer todas las afiliaciones, de buscar los nombres. Ejemplo, tendrían que hacer el organigrama y todo ese tipo de cosas. Entonces, es como de colocarse de acuerdo de que debe ir para la constitución de la empresa y empezarnos como a repartir el trabajo. Gracias, profe. Listo. Dime, Lina, ya te doy la palabra, Valentina. Vale, profe, qué pena contigo, fue que se me apagó el computador y no tenía el cargador cerca. Listo. Bueno, eran 3 preguntas, no sé si ya las han contestado en el tiempo que estuve desconectada. La primera era referente a, nosotros vamos a hacer el trabajo en equipo, puesto entendemos que pues somos muchísimos y pues para revisar y todo, pues te queda mucho más fácil. ¿Qué pasa en el momento de que un compañero no entregue o no quiera trabajar o algo así? ¿Podemos sacarlo del equipo o se va a generar algún inconveniente? Lo hablo porque ya me ha pasado varias veces que no falta la persona que no trabaja y esto, y pues soy de las personas que tú no te esfuerzas porque, si tú te esfuerzas porque los demás no van a poder hacer lo mismo, y pues regalar notas no me parece chévere. La segunda pregunta es referente a, vamos a trabajar todo el proyecto desde el enfoque de la creación de venta de productos o en algún momento vamos a trabajar lo que es prestación de servicios o, por qué no, en algún momento hablar de lo que son las fundaciones o entidades sin ánimo de lucro. Y ya. Bueno, entonces, a la primera pregunta, hagámoslo, creemos los grupos por ahora. ¿Listo? En caso de que una persona pues no quiera trabajar, no esté presentando evidencias ni nada por el estilo, pues ustedes me lo van a comunicar al interno y pues allí se tomaría la decisión de que esa persona pues continúe trabajando sola y pues estaría expuesto a que tendría que empezar una empresa desde cero, ¿no? Entonces, pues el hecho es de que estamos acá. Yo sé que la virtualidad es un tema complicado, que todos los que estamos acá pues también tenemos otros trabajos, estamos trabajando actualmente, puede que unos sí, otros no. Entonces, el hecho es de que nos ayudemos y podamos pues como tal crear un vínculo y pues también ir aprendiendo todos. Entonces, pues en llegado caso que pase que no quieran colaborar, pues allí ya tendríamos una reunión y pues se miraría a ver qué se hace con ese aprendiz que no está presentando las evidencias. Ustedes saben que también en la virtualidad se presentan el tema de la deserción, que es que ya por X o por Y motivos pues no quieren seguir en el curso y cosas así, entonces ese tema también se trataría. Con respecto a la pregunta por ahora del tipo de empresa, por ahora vamos a crear una empresa SaaS que se dedica a la comercialización. En cuanto a las empresas sin ánimo de lucro, a las asociaciones, fundaciones y eso, sí lo tomaríamos en cuenta y sí miraríamos cómo sería el tratamiento con ellos, pero de una forma explicativa.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, las asociaciones, las fundaciones, hay muchos impuestos que no presentan por ser sin ánimo de lucro, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que nosotros empecemos con una empresa que tenga que presentar todos los impuestos, que es renta, declaraciones de IVA, declaraciones de retención en la fuente, declaraciones de ICA, de rete IVA. Entonces, por eso es que Espera, mi se amor. decide crear una empresa comercial del régimen ordinario, responsables de IVA, para poder hacer transacciones con diferentes tipos de empresas. Dentro de esos incluyendo las fundaciones, dentro de eso incluyendo las que pertenecen al RCT, régimen simple de tributación y cosas así. Entonces, desde una empresa SAS se puede trabajar con las diferentes empresas que hay pues actualmente en el sector pues colombiano, ¿sí? Porque, por ejemplo, no es lo mismo darle un tratamiento, ejemplo, a una fundación sin ánimo de lucro, que hay muchas responsabilidades que ellos no tienen. Entonces, pero sí estaríamos tratando ese tema desde el punto de cómo sería el tratamiento para ellos y cómo es el tratamiento para nosotros cuando Sí, mi nosotros le amor. compramos o le vendemos a un tipo de empresa de esa constitución. ¿Listo, Lina? Sí, señora. Yasmith, ¿tienes otra pregunta? No, no, señora, ya bajó la manito, qué pena. Listo. No sé si he sido clara hasta el momento. La actividad, las dos actividades sí son para el 24 de mayo, más o menos. Tenemos más o menos como 21 días para presentarla. Dime, Angie. No, profe, yo era para más adelante porque yo sí tenía la duda de que si yo sí me puedo hacer sola, porque yo, o sea, yo sé que uno debe trabajar en grupo, que debe estar pendiente y así, pero yo tengo varias situaciones en las que no me permite estar muy conectada y estar pendiente de mis compañeros y las decisiones de pronto que ellos tomen, ¿sí? Entonces, por eso yo me preguntaba si yo sí puedo, o sea, si puedo hacerme sola. Sí, O claro. Sí, no hay no. ningún problema. Bueno, muchas gracias. Listo. Entonces, no sé si fui clara hasta allí con el tema de la constitución de la empresa. Cualquier duda, ustedes saben que a veces me demoro un poquito en responder WhatsApp y cosas así, pero yo apenas tengo el tiempito, les voy solucionando dudas, me pueden llamar, yo no tengo problema por eso, siempre y cuando pues sea antes de las 8 de la noche, después de las 7 de la mañana. Entonces, yo no tendría problema por eso, por resolverles dudas, por explicarles. De igual forma, se hacen sesiones en las que es para afianzar conocimiento o para aclarar pues las dudas que tengamos. Profe, otra consultica, qué pena conocer. ¿El nombre de los grupos se lo enviamos por WhatsApp o por acá mismo? No, por el WhatsApp es mucho mejor. Ah, listo. Muchas gracias, muy amable. Listo. Dime, Lina. No, señora, yo no. Vale. No sé si las demás personas tengan alguna duda, todo hasta allí claro. No, profe, todo claro. Listo. Entonces, pues sería, yo ahorita les publico el anuncio con la información que hay hasta el momento y mientras les agrego el video de cómo diligenciar el RUT paso a paso. Ese se los adjuntaría también en el anuncio y se los enviaría también por medio de WhatsApp. Igual por WhatsApp también les envío la carpeta para que la puedan descargar, ya que a veces la plataforma pues presenta como irregularidades para uno ingresar y cosas así. Y por WhatsApp pues casi todos es como mucho más fácil descargar las cosas. Entonces, con lo que tiene que ver con el tema de todos los documentos y ese tipo de cosas como para empezar pues como tal a crear pues la empresa. Listo, chicos. Dime, Angie.
Profe, las sesiones que dicen van a seguir siendo en los mismos días, a la misma hora, o van a haber Sí, más? no, por ahora vamos a tener estas sesiones que son todos los martes a partir de las 7 de la noche. Más adelante puede que ustedes tengan esta que como tal es la técnica y tengan las transversales. ¿Cuáles son las transversales? Por ejemplo, puede estar TIC, servicio al cliente, matemáticas, inglés, investigación, cultura física, ética, que son diferentes transversales o diferentes como tal materias que ustedes deben aprobar obligatoriamente para la etapa lectiva. Pero entonces estas transversales solamente duran un mes, máximo mes y medio. Entonces no quiere decir que ustedes las van a ver todo el tiempo, máximo podrían tener esta técnica y 2 transversales más, pero normalmente siempre tenemos la técnica y una transversal. La transversal que más dura es inglés, porque de inglés son como 6 niveles más o menos, entonces de inglés son más o menos casi 6 meses, 5 meses en los que estarían pues allí toda la semana durante todo ese tiempo, pero el resto de transversales son muy cortas. Pero por ahora, por este mes y el mes entrante, estarían solamente conmigo. Igual el horario, el horario sería diferente. Por ejemplo, las otras 2 fichas que tengo, con ellos me reúno normalmente los lunes y ellos actualmente los martes se reúnen con la profe Sandra, que es la profe de inglés. Incluso ya ellos también, bueno, lo de ellos va hasta como hasta el 15 de julio, el tema del inglés y ya quedarían libres. Gracias. Listo. Dime, Luis. Profe, ¿qué más? Buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta, que una duda. En esta tecnología vamos a aprender a utilizar alguna clase de software contable. Lo ideal es que sí aprendamos a manejar algún software. Creo que normalmente utilizamos sí. Ok, vale. Y, o sea, ¿de qué forma sería habilitar algún acceso remoto o simplemente... Esta parte todavía no nos la han definido, entonces por ahora en esto más o menos nos llevamos casi 2 meses en empezar a hacer como ejercicios y todo eso. Entonces ya para eso yo creo que nos deben habilitar usuarios donde cada uno pues pueda manejar la plataforma y hacer las diferentes transacciones y la creación pues de las empresas, porque sería un software didáctico. Vale, entiendo. Muchas gracias, profe. Bueno, bueno, ya Lina le respondí la pregunta, listo. Entonces, pues por la noche de hoy, esta sería como nuestra sesión en línea y pues seguimos pues en contacto por el grupo. ¿Les parece, chicos? Sí, señora, muchas gracias. Muchas Listo. gracias, muy amable. Bueno, que estén muy bien, que descansen. Hasta mañana. Igualmente, profe, gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Mañana, profe, gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien. Chao.